Enséñame a no preguntar el porqué de tantas cosas, cuándo acabará. Enséñame a comprender que la vida no es comprar, que no soy dueño de nada, que primero está tu voluntad. Enséñame a escuchar tus palabras. Muy buenos días, estimados amigos, amigas, señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes y todos aquellos que nos escuchan. Reciban un cordial y amable saludo en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, unido al de nuestra Madre María Auxiliadora, nuestra Madre Protectora. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús Divino Maestro, ven en nuestra ayuda. Jesús Maestro, acompáñanos, guíanos. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Hoy es sábado 14. Faltan ya 17 días para culminar este mes. Sábado 14 de octubre del 2023. 27ª semana de este tiempo ordinario. Hoy la Iglesia nos propone a San Calisto, Papa y mártir. San Calisto, Papa y mártir. San Calisto, Papa y mártir, ¿no? Tuvo que conocer a los apóstoles, ¿no? Porque más o menos es por ahí del siglo segundo, ¿no? Por ahí mitad del siglo segundo. San Calisto, sí señor. San Calisto, y el 14. San Calisto primero, Papa y mártir, sí. Las catatumbas son una meta obligatoria para los peregrinos y turistas que van a Roma. Sí, las catatumbas. Particularmente célebres y frecuentadas son las de San Calisto, que el Papa Juan XXIII definió las más importantes y las más célebres de Roma. Quedan cerca de las también famosas catatumbas de San Sebastián y Santa Domitila. Sí, Santa Domitila. Comprenden un área de 400 metros por 300, con 4 pisos sobrepuestos. Se ha calculado que tienen no menos de 20 kilómetros de corredores. ¡Qué cosa bárbara! Esta obra colosal recuerda para siempre a San Calisto, porque fue él quien se preocupó por su realización, primero como diácono del Papa Seferino y después como Papa. Pero este lugar no es precioso solo por sus dimensiones, sino por el gran número y la importancia de los mártires que fueron depositados allí. Particularmente célebres son las criptas de Santa Cecilia y la contigua de los papas Ponciano, Antero, Fabián, etc. Por eso puede parecer raro que falte precisamente la de San Calisto, que fue quien hizo construir esa cripta. La tumba de San Calisto se encuentra en el corazón de la antigua y genuina Roma, en la Basílica de Santa María de Trastevere, que fue construida por el Papa Julio a mediados del siglo IV, intitulada también a San Calisto. Calisto nació en Trastevere en la segunda mitad del siglo II y su padre era San Domicio. Era de humilde condición, pero muy apreciado por el correligionario
correligionario Carpóforo, que le confió la administración de sus bienes. Pero algo no marchó bien, pues poco después el pobre Calisto fue condenado a hacerle dar vueltas a una rueda de molino para pagar al patrón y a la comunidad cristiana los prejuicios ocasionados. Poco tiempo después, Calisto tuvo que soportar otra dura condena, la flagelación y la deportación a Cerdeña por las acusaciones de los judíos. La comunidad cristiana lo rescató, incluso con la intervención de Marcia, la concubina de Cómodo, y entonces Calisto colaboró con el Papa Víctor y con Seferino, a quien sucedió como Papa en el 217, comienzo del siglo III. Su elección provocó el cisma de Hipólito, quien reprochaba a Calisto su origen servil y sobre todo su flexibilidad con los pecadores. San Calisto tuvo también que luchar contra la herejía sabeliana. Murió mártir, no a manos de la autoridad imperial, como asegura el martirilogio romano, sino durante una sublevación popular. San Calisto I, Papa y mártir, sí señor, Papa y mártir, San Calisto I, San Calisto, ruega por nosotros. Bien, San Calisto, San Calisto, San Calisto. Señor Jesús, ruega por nosotros, Señor, sí, el Señor. La fe está en el Señor, en el Todopoderoso, y el Todopoderoso es el Señor. San Calisto I. Siendo aún diácono de la Iglesia romana, Calisto estableció el cementerio que lleva su nombre en la Vía Apia. Ya siendo papa, demostró su firmeza en defender la fe contra las especulaciones de ciertos teólogos. Convirtió a muchos romanos al cristianismo, curó a varios enfermos que padecían de enfermedades muy graves y defendió cuanto más pudo a los creyentes perseguidos. Murió probablemente el año 222 bajo el emperador Alejandro Severo. Sí, San Calisto I, San Calisto I, Papa. Podemos decir que es una figura controvertida dentro de la historia de la Iglesia. Según el catálogo de Liberia, una lista cronológica de papas hasta el pontífice Liberio, el pontificado del Papa Calisto comenzó en el año 218 y finalizó en el año 222. Es decir, duró 4 años. La principal fuente de información sobre su pontificado es una obra llamada Elencos, también conocida como Filosofía Humana, un escrito de un antipapa, en donde encontramos casi todas las noticias sobre él, aunque presentadas en forma tendenciosa. De esta fuente se puede afirmar que tuvo muchos adversarios. Entre los cristianos disidentes de Roma, leemos que antes de convertirse en papa, había sido esclavo, huyó a Portugal, fue arrestado y devuelto a Roma, Italia, donde fue condenado a trabajos forzados en las minas de la isla de Cerdeña. Al recobrar su libertad con motivo de una amnistía, fue enviado a Anzio. El Papa Seferino, sin embargo, lo llamó de regreso a Roma y le confió el cuidado de los cementerios de la iglesia. Así comenzó la excavación del gran cementerio a lo largo de la Vía Apia, que lleva su nombre. Cuando Seferino murió, Calisto fue elegido papa, pero su pontificado atrajo la enemistad de una ala de la comunidad cristiana de Roma, que lo acusó falsamente de herejía. La redención definitiva de esta controvertida figura vino de su martirio. Calisto fue arrojado a un pozo,
en Trastevere, quizás en un levantamiento popular contra los cristianos en el año 222. Un hombre le tocó duro, ¿no? Y bueno, lo rechazaban por toda su situación que vivió como esclavo. Pero bueno, yo pienso que eso no es óbice. Al contrario, hay que admirar cómo el hombre luchó y el hombre siguió adelante, ¿no? De la profecía de Joel, esto dice el Señor: que se movilicen y suban las naciones al valle de Josafat, pues allá voy a plantar mi trono para juzgar a todos los pueblos de alrededor. Echen la hoz, pues la mies está madura. Vengan a pisar la uva, que el lagar está repleto y las cubas reposan, tan enorme en su maldad. Muchedumbres, muchedumbres en el valle de Josafat, pues se acerca el día del Señor. En el valle de la decisión se oscurecerán el sol y la luna, y las estrellas perderán su brillo. El Señor ruge en Sión y da voces en Jerusalén. Temblarán cielo y tierra, pero el Señor es abrigo para su pueblo, refugio para los hijos de Israel. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que vive en Sión. Mi santo monte, Jerusalén, será santa, y los extranjeros no pasarán más por ella. Aquel día las montañas chorrearán vino nuevo, las colinas resumarán leche, y todos los torrentes de Judá bajarán rebosantes, y brotará una fuente de la casa del Señor, que regará el valle de Sitín. Egipto será una desolación y Edom un desierto solitario por la violencia ejercida contra Judá, cuya sangre inocente derramaron en su país. Judá será habitada para siempre y Jerusalén de generación en generación. Vengaré su sangre, no quedará impune. El Señor vive en Sión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 97, 96 entre paréntesis. Alégrense justos con el Señor. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. Alégrense justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Alégrense justos con el Señor. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alégrense justos con el Señor y celebren su santo nombre. Alégrense justos con el Señor. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito, alabado sea, Señor. Santísima Virgen María, Madre y Maestra de la Iglesia. Sí, Señor. Madre y Maestra de la Iglesia. El mensaje que la liturgia nos trae hoy encierra un gran significado. Recordemos que el Evangelio de San Lucas es conocido por su teología mariana. Claro, teología mariana. El texto de hoy nos ayuda a entender lo que el evangelista quiere enseñarnos respecto a la Santísima Virgen María, la respuesta de Jesús ante la exclamación de la mujer, que lanzó un elogio. Claro, es un elogio, un piropo, a María, ¿no? No la dio menospreciando a su madre. Jesús no rechaza el elogio, no, de ninguna manera, por el contrario, pero no duda en ubicarlo en el lugar,
porque María es feliz como madre del Señor, pero lo es aún más porque ha escuchado la palabra de Dios, ha creído en ella y la ha hecho vida en su vida. Es decir, podemos decir, María es un ejemplo de madre, un modelo de madre, de santidad de madre. Ahí está el detalle, ¿no? Es una madre diferente, es una madre, no es una madre cualquiera, ¿no? Es decir, con su vida concretó lo que ella misma había respondido al ángel Gabriel. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La Madre de Dios se convierte en el ideal de todo creyente, claro, un modelo del creyente, del cristiano, del verdadero discípulo. Siguiendo su ejemplo, es como podemos encontrar nosotros también el camino de la felicidad. San Juan Crisóstomo, el famoso Boca de Oro, exclama: ¿cuántas mujeres han bendecido a la Santa Virgen y deseado ser una madre como ella? Claro, ¿cuántas quieren ser como ella? Todos los cristianos pueden seguir esa huella, el camino de la obediencia. Esto es lo que hace a una madre como ella. Sí, ahí está la diferencia. Así que, hermanos, está permitido amar incondicionalmente a nuestra Madre del Cielo, pedir constantemente su intercesión y tomarla como modelo de verdadera discípula del Señor. Si es la verdadera discípula del Señor, verdadera creyente, es un ejemplo, y nosotros tenemos que siempre ver en ella a esa madre que el Señor nos dio, esa madre que nos anima a seguir adelante, a no desanimarnos. Bien, seguimos reflexionando, seguimos meditando la palabra del Señor en este sábado 14, cuando estamos recordando a San Calixto I, Papa y mártir. Entonces le decía cómo la Santísima Virgen María indudablemente es un modelo, marca todo un estilo de espiritualidad, toda una experiencia de vida cristiana, lo que debe ser un auténtico discípulo misionero del Señor. Ven, Espíritu Santo, y enséñanos a tener una verdadera devoción hacia nuestra Madre Santísima, la Virgen María, a tomarla como modelo de grandes virtudes y amarla incondicionalmente por su papel fundamental en la obra de nuestra salvación. Que no nos cansemos nunca de gritar: bendito sea el fruto de tu vientre, ni de invocarla en las necesidades, confiando en su poderosa intercesión. Y tú, María, Madre admirable, que tu nombre jamás sea profanado por nuestra boca, y que siempre te bendigamos, sí, siempre te reconozcamos como esa verdadera madre, ese ejemplo de madre, ese ejemplo de la verdadera discípula. Sí, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Lucas capítulo 11, versículo 28. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 11. Sí, Señor. El pastor, el verdadero pastor. Y María es la divina pastora. María es la madre del buen pastor. María. Hoy te bendecimos, Padre, por María, la madre de Jesús. Ella fue la primera cristiana y discípula de Jesús. Con Jesús ella es modelo de nuestra unción por el reino. Enséñanos, Señor, a rezar con María, Madre de la Iglesia. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No olvidemos lo que ella dice, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Como quien dice, es Él. Y ustedes tienen que obedecerlo a Él. En ningún momento María contradice a Jesús. No, eso no es cierto. Eso es gente malvada que quiere buscarle cosas, pero María es un ejemplo para nosotros. ¿Qué dice el texto? Mano a la hoz madura está la mies. La segunda página que leemos del profeta Joel es impresionante. Es una descripción poética y apocalíptica, género de revelaciones llenas de imágenes y símbolos del día del Señor,
el día de su juicio sobre la historia. ¿A qué se refiere el profeta? Al final de la plaga, a la venida del futuro Mesías, al juicio definitivo de Dios sobre la historia. Joel se imagina una gran asamblea de todas las naciones en el valle de Josafat, que no hay que intentar localizar demasiado, porque Josafat significa valle de la decisión o del juicio, o Dios juzga. Las imágenes de la siega y de la vendimia le sirven para expresar el juicio sobre el bien y el mal que tendrá lugar aquel día, No es un anuncio pesimista y angustiante para los que se han esforzado por seguir a Dios. Es un presagio de esperanza. El Señor protege a su pueblo, auxilia a los hijos de Israel, porque en aquel día el Señor habitará en Sión. Dichoso el vientre que te llevó, mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios. Ayer oía Jesús unos improperios por parte de sus enemigos, hoy un piropo amable por parte de una buena mujer. Jesús aprovecha esta alabanza para dedicar a su vez una bienaventuranza a los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por eso María es ese modelo del creyente, de aquellos, es un ejemplo de aquellos, y por eso a través de ese elogio también tú participas, aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y eso es lo que hace María, ser ejemplo, ser modelo para todo creyente. Con lo cual ciertamente no está desautorizando a su madre, no, por el contrario. Al contrario, está diciendo que su mayor mérito fue que creyó en la palabra de Dios. Sí, en esa palabra que Dios le había dirigido a través del ángel. El evangelista Lucas, que es el evangelista mariano de la teología mariana, que es el más que es el que más habla, sí, que es el que más habla de María, la está poniendo aquí en cierto modo como el modelo de los creyentes, ya que ella tomó como consigna de su vida aquel feliz propósito: hágase en mí según tu palabra. Ese es un propósito bonito, ¿no? Hágase en mí según tu palabra. Para meditar, ¿qué me dice el texto? Y María es la que hace vida a la palabra, la que la lleva a la práctica. Nos resulta útil a todos mirar hacia el futuro. Dios es Padre y nos está cercano, pero también es nuestro juez. Al final de su evangelio, Mateo 24, 25, Mateo escenifica con un género literario parecido este juicio de Dios con la decisión sobre los buenos y los malos. Es de sabios recordar que al final del camino nos espera este examen para que nos vayamos preparando a él en la vida de cada día. Eso sí, con una marcha impregnada de esperanza, porque con Cristo Jesús se han inaugurado ya los tiempos finales. Dios habita en Sión, y los que creemos en Él y lo seguimos, podemos mirar con esperanza su juicio. El juez del último día es el mismo Jesús, en quien creemos y a quien recibimos con fe en la Eucaristía. Es la confianza a la que nos invita el Salmo. Alégrense justos con el Señor. Justicia y derecho sostienen su trono. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Todos deseamos oír las palabras amables del juez. Muy bien, siervo bueno, ya que has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Jesús responde haciendo el mayor elogio de su madre. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Lucas habla poco de María aquí, Lucas 11:28. Y en el Evangelio de la infancia, Lucas 1 y 2, o sea, capítulo 1 y 2, para Lucas, María es la hija de Sión, imagen del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María como modelo para la vida de las comunidades. María es modelo para la iglesia y sobre todo en la manera de relacionarse con la palabra de Dios. Lucas ve en ella el ejemplo para las comunidades. María nos enseña cómo acoger la palabra de Dios, cómo encarnarla, vivirla, profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y crecer, dejarnos plasmar por ella, aun cuando no la entendemos o cuando nos hace sufrir. Es esta la visión que subyace detrás del Evangelio de la infancia. La llave para entender estos dos capítulos nos es dada en el Evangelio de hoy. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los dichosos, los que la oyen, los que escuchan la palabra y la guardan, la hacen vida, la llevan a la práctica. Podemos aprender de María la gran lección que nos repite Jesús, que sepamos escuchar la palabra y la cumplamos. Es lo que alaba hoy en sus discípulos, lo que había dicho que era distintivo de sus seguidores, Lucas 8:21, y lo que valoró en María, en contraposición a Marta, demasiado ajetreada en la cocina. El mismo Lucas presenta a la madre de Jesús como feliz porque ha creído, según la alabanza de su prima Isabel, y la que conservaba estas cosas en su corazón, la que escucha y asimila y cumple la palabra de Dios. La verdadera sabiduría la tendremos, sí, como María, la primera discípula de Jesús. Sabemos escuchar a Dios con fe y obediencia. Ahora que la Iglesia en la reforma posconciliar ha redescubierto el valor de la palabra de Dios, podremos decir que somos buenos seguidores de Jesús y devotos de la Virgen si mejoramos en nuestra actitud interna y externa de escucha y de cumplimiento de esa palabra. Sí. Aprender a leer la palabra, meditarla, reflexionarla. Debemos preocuparnos por eso. Conocer la palabra, como decía San Jerónimo, porque no conocer la palabra es no conocer a Dios. Para reflexionar. La comunidad cristiana reconoce la nueva condición de los hijos de Dios adquirida por la fe y el bautismo. Y ahí para reflexionar. Señor Jesús, fortalece nuestra fe y danos la capacidad para acoger la palabra de Dios que transforma nuestra vida y nos da la posibilidad de llegar a ser bienaventurados. Sí, ser bienaventurados. Eso es lo que el Señor quiere. Asumir nuestro compromiso. Responder al llamado que el Señor nos hace. Esa es la tarea nuestra. La tarea nuestra es eso. Ser de verdad discípulos misioneros. Esa es ese es nuestro llamado. La Iglesia nos pide eso. La Iglesia nos está invitando a que nos comprometamos de verdad a vivir. Madre del Rosario, nos ofrecemos enteramente a ti y en prueba de nuestro filial afecto te consagramos en este día nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestros corazones, en una palabra todo nuestro ser. Te pedimos por los que no tienen fe o rechazan tu luz, por los que no tienen pan, por los enfermos y por los sanos, por los que viven angustiados o sufren sin esperanza, por los hogares prósperos
y por los que están en dificultades. Fortalece, Madre, al Santo Padre, el dulce Cristo en la tierra, a los obispos y sacerdotes, a todos los llamados a seguir más de cerca a tu Hijo Jesucristo. Enciende en sus corazones un fuego que jamás se extinga. Madre del Rosario, únenos a ti en la tierra y llévanos contigo al cielo. Amén. Bendito Señor, alabado seas por siempre. El honor y la gloria son siempre para ti, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor Jesús, que eres ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, ¿no? Natividad, Santísima Virgen María. La Iglesia Católica en el calendario litúrgico solo celebra 3 cumpleaños: la Natividad de nuestro Señor, 25 de diciembre, la Natividad de su precursor Juan el Bautista, 24 de junio, y la Natividad de su madre, el 8 de septiembre. Por lo tanto, la Iglesia honra de manera única a las 3 figuras principales relacionadas con la encarnación y la redención. ¿Cuál es su significado? El nacimiento de María está ordenado en particular para su misión como Madre del Salvador. Su existencia está indisolublemente unida a la de Cristo. Participa de un plan único de predestinación y gracia. Sí. ¿Cuál es el sentido de la celebración litúrgica? Recordar los misterios asociados a la Santísima Virgen María y su papel en la historia de la salvación. Es el papel de ella en la historia de la salvación. Bendito seas, Señor. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor Jesús. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Ven en nuestra ayuda. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Con la bendición del Señor y el auxilio de María Santísima, permanezcan en la paz del Señor. Buen día para todos. Dios los bendiga, hermanos. Enséñame a vivir en tu amor.